Hola, buenas tardes, me presento, mi nombre es Mariel Tolama Bermúdez y bueno, el día de hoy voy a presentar el tema de evaluación de materiales conductores en celdas de combustible microbianas con plantas para la generación de electricidad. Bueno, primero que nada les voy a hablar acerca del calentamiento global o cambio climático, ya que este tiene efectos como inundaciones, cambios de temperatura, entre otros. El calentamiento global tiene su origen en las emisiones de gases contaminantes y una buena proporción de estos gases se debe a la generación de electricidad. Una solución alterna a este problema son las energías renovables, ya que estas estudian diversas tecnologías que contribuyan a la generación de electricidad con procesos sustentables, tales como la energía eólica, la energía solar, la hidráulica o la biomasa. También se habla de la obtención de energía a través de sistemas bioelectroquímicos, los cuales se enfocan en la producción de electricidad, biogás e hidrógeno, y esto lo hacen a partir de la materia orgánica. De los sistemas bioelectroquímicos se derivan las celdas de combustible microbiano, las cuales utilizan microorganismos para convertir la energía química contenida en la materia orgánica en energía eléctrica. Bueno, en el ánodo se coloniza de bacterias electroquímicamente activas, las cuales se encargan de transferir electrones al ánodo y de ahí, a través de un circuito eléctrico externo, al cátodo, en donde se espera que ocurra la reacción de reducción del oxígeno, que junto con los iones H+, que pasan del ánodo al cátodo al interior de la celda. Este proceso contribuye a dos propósitos. Uno es la generación de electricidad y otro es la remoción de materia orgánica y otros contaminantes. Podemos ver las reacciones involucradas de cada zona de las celdas. Teóricamente esas reacciones se utilizan para determinar la diferencia de potenciales de la celda y bueno, el valor teórico que se espera para el potencial de celda es 1.1 volts. Y algo que quiero recalcar es que para el potencial estándar del ánodo se esperan valores negativos y para el potencial estándar del cátodo se esperan valores positivos. De las celdas de combustible microbianas derivan un sistema con especie vegetal. En este sistema integran plantas, las cuales sus raíces secretan sustancias que alimentan a las bacterias en la superficie del ánodo. Las bacterias electroquímicamente activas que crezcan en el ánodo se van a encargar de transferir electrones hacia el cátodo y también también se van a encargar de transferir protones hacia el mismo, en donde se realizará la reacción de reducción del oxígeno para formar agua. Algo que quiero mencionar, que para el desempeño de estas celdas depende de diversos factores, que incluye desde su diseño, planeación, hasta las condiciones para su operación. Y es necesario determinar la configuración física del sistema de tal forma que favorezcan los mecanismos de transporte de electrones y protones, así como la degradación de la materia orgánica. Aquí podemos ver la fabricación de nuestra celda con un compartimiento en donde podemos ver parte de nuestra configuración física, que es el cátodo, el ánodo, las terminales y nuestro circuito eléctrico externo. Para este tipo de celdas se necesita una selección de los materiales y de su configuración física. De este lado podemos ver la configuración física que se tuvo para cada celda y algo importante aquí, la importancia de nuestro colector de corriente, ya que es importante por su conductividad y fue el mismo que se probó construyendo celdas con diferentes presentaciones de acero inoxidable. Parte de nuestra metodología fue la construcción de 12 celdas
De estas 12 celdas, 2 fueron de tela de alambre, 3 de placa perforada, 3 de malla de alambre y 3 de alambre. También se construyó una celda control con alambre de cobre porque se han realizado experimentos previos con este material. Para el sistema experimental, bueno, se midieron los siguientes parámetros, que fue el potencial de ánodo, cátodo, diferencia de potenciales de celda, corriente eléctrica, potencia eléctrica y curvas de polarización. También se midieron datos de temperatura y pH. Estos se midieron a través de un multiparamétrico de HANA y la medición de potenciales. Bueno, aquí tenemos una imagen de cómo se hizo y fue por medio de un electrodo de referencia de plata, cloruro de plata, con cloruro de potasio 3 molar. Este fue construido en laboratorio y también para sus lecturas se usó un multímetro con la siguiente marca y modelo. Como resultados tenemos la siguiente gráfica, que son los potenciales de ánodo para cada celda. Como les mencionaba, se esperaban resultados negativos, ya que en condiciones estándar o ideales se espera un dato cercano a menos 0,2.89 volts. Aquí podemos ver en la gráfica que la placa o las celdas que se vieron este comportamiento con valores más negativos fue la de la placa, placa 2 y placa 3. Entonces, también lo podemos ver aquí en nuestra tabla, que estos datos fueron los más altos para potencial de ánodo y cátodo. También podemos ver igual el potencial de cada celda, los potenciales más altos para cada celda. En esta gráfica se muestra el voltaje de cada celda, en donde se observa que así como en las celdas de placa tuvieron un potencial de ánodo más negativo, también mostraron el voltaje más alto de todo el sistema experimental, los cuales también los podemos ver reflejados en nuestra tabla. Aquí podemos tener, aquí están los valores máximos de voltaje para nuestras configuraciones y vemos que en la configuración de placa fueron los que tuvieron los valores más altos. Para los resultados de curvas de polarización y de potencia se utilizó una caja de resistencias, las cuales, y se aplicaron de valores desde 20 kiloohms hasta 1 ohms. Las celdas que presentaban mejor desempeño en términos de estas curvas fueron las celdas de placa. En investigaciones previas y un grupo de la Universidad de Arizona se hizo la comparación entre diferentes potenciales de ánodo para observar el crecimiento de la bacteria electrogénica Geobacter y determinar el efecto del potencial sobre el crecimiento del consorcio bacteriano. Los 2 electrodos sometidos a los potenciales más negativos mostraron un crecimiento de biopelícula más rápida y produjeron densidad de corriente más alta. En esta tabla se observa que las celdas con mayor densidad de corriente fueron aquellas que contaban con potencial de ánodo más negativo, que fueron la configuración de placa. Y lo que podemos sugerir que el potencial de ánodo más negativo favoreció las condiciones para el crecimiento del consorcio bacteriano y producir densidades de corriente mayores. Como conclusiones, el material más adecuado para la conexión eléctrica de nuestra celda de combustible microbiano con especie vegetal o planta fue la de placa de acero inoxidable, ya que ésta obtuvo los resultados más favorecidos para nuestro sistema. También estos resultados permitirán continuar con la siguiente etapa del proyecto, en la que se evaluará la relación área-volumen. Las perspectivas del proyecto pues es seguir optimizando variables para nuestra celda de combustible microbiano y pues para poderlas llevarlas a una escala real. También crear más ventajas y beneficios y medir oxígeno disuelto y potencial de óxido de carbono. También queremos agradecer al financiamiento del proyecto PAPIT IA 107020 de la Dirección General de Asuntos Personal Académico. Finalmente, les presentamos las referencias que se utilizaron para esta investigación.